Bienvenidos oyentes, estamos con ustedes en el informativo de Radio Sefarad un día más con los comentarios de Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Según Witkoff, Israel está dispuesto a aceptar un alto el fuego temporal y Hamás debería hacer lo mismo. El nuevo organismo de ayuda a Gaza comienza a operar y repasa las amenazas de Hamás hacia quienes cooperan con él. Según un informe, la llamada telefónica entre Netanyahu y Trump sobre Irán estuvo marcada por acalorados desacuerdos. Manifestantes corean muerte a los árabes y se enfrentan con comerciantes y policías en el desfile del Día de Jerusalén. Alemania replica a Álvarez sobre el embargo de armas a Israel. Defendemos su derecho a existir y eso supone suministrarlas. Estos son los temas del día aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando del enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente. Steve Witkoff negó el lunes las afirmaciones de que Hamás había aceptado su propuesta de acuerdo con los rehenes y pidió al grupo terrorista que aceptara una oferta de alto el fuego temporal que, según él, Israel aprobará. Más temprano ese mismo día, varios medios de comunicación extranjeros citaron a funcionarios anónimos de Hamás declarando que el grupo había aceptado una propuesta actualizada de Witkoff. Pero Witkoff echó un jarro de agua fría sobre el aparente avance, diciendo al sitio de noticias Axios: «Lo que he visto de Hamás es decepcionante y completamente inaceptable». El enviado estadounidense continuó afirmando que Israel aceptará un alto el fuego temporal que permitiría el regreso de la mitad de los rehenes vivos y muertos y conduciría a negociaciones sustanciales para encontrar un camino hacia un alto el fuego permanente que acepté presidir. Witkoff ha estado negociando con Hamás a través del activista político palestino-estadounidense Bishara Baba, quien se encuentra en Doha desde la semana pasada. Baba operaba un canal de comunicación extraoficial que fue fundamental para lograr la liberación del rehén estadounidense israelí Edan Alexander a principios de este mes. El acuerdo en discusión implicaría la liberación en 2 etapas de unos 10 rehenes vivos y 10 cadáveres de rehenes, junto con cientos de prisioneros de seguridad palestinos, durante un alto el fuego de aproximadamente 2 meses. Durante ese tiempo, Israel y Hamás negociarían los términos de una tregua permanente con garantías de Estados Unidos de que Israel participaría en la negociación. Bueno, la verdad es que comentar sobre las posibles negociaciones que hay es algo que a veces parece bastante inútil porque en este más de año y medio hemos hablado en estos términos en muchas ocasiones y casi en la totalidad de ellas no llevó a ningún puerto este tipo de especulaciones. Así que bueno, aquí os dejamos las noticias con pocos comentarios más de los que podamos agregar, ya que durante todo este año y medio ya hemos hecho todos los comentarios posibles sobre la credibilidad de las negociaciones cuando son con Hamás. La Fundación Humanitaria de Gaza, GHF por sus siglas en inglés, dijo que comenzó sus operaciones en la Franja de Gaza el lunes, entregando camiones cargados de alimentos a sitios de distribución recientemente establecidos, desde donde luego se distribuyeron los suministros a varios palestinos. El comunicado no especifica la cantidad de ayuda distribuida, pero sí incluye fotos de varios gazatíes recogiendo cajas de ayuda en un punto de distribución. Añadió que se entregarán más camiones el martes y que el flujo de ayuda aumentará cada día. La fundación quiso condenar lo que dijo eran amenazas de muerte de Hamás contra grupos de ayuda que aceptaron cooperar con GHF, así como los esfuerzos para impedir que los palestinos lleguen a los lugares de distribución. Aunque técnicamente es una empresa estadounidense, GHF se creó a principios de este año en estrecha coordinación con las autoridades israelíes, que consideraban que los mecanismos de distribución de ayuda existentes, liderados por la ONU y otras organizaciones internacionales, eran insuficientes para impedir el desvío de la ayuda por parte de Hamás.
Israel quería crear un pequeño número de sitios de distribución donde representantes familiares preseleccionados pudieran recoger una pesada caja llena de alimentos para sus familias en una zona protegida y operada por contratistas privados estadounidenses. El GHF aún necesita el apoyo y la cooperación de las organizaciones humanitarias existentes, ya que busca ganar credibilidad sobre el terreno. Sin embargo, dicho respaldo aún no ha llegado, ya que la ONU y muchas otras organizaciones internacionales en Gaza han prometido no cooperar con el GHF, argumentando que su iniciativa de ayuda viola los principios humanitarios al obligar a los gazatíes a caminar largas distancias para recoger la ayuda y limitar la distribución al sur de Gaza, lo que supondría el desplazamiento forzoso de la población palestina. Hasta el momento, un pequeño número de organizaciones menos conocidas han acordado cooperar con el GHF, incluido el grupo de ayuda estadounidense Rama Worldwide, cuyo logotipo fue visto en las fotos de las cajas que se distribuyeron a los habitantes de Gaza el lunes. GHF afirma que sus puntos de distribución, 3 en el sur de Gaza y 1 en el centro, estarán vigilados por empresas de seguridad privadas y que su ayuda llegará a 1 millón de palestinos, aproximadamente la mitad de la población de Gaza, para finales de esta semana. Hamás advirtió el lunes a los palestinos que no cooperen con el nuevo sistema de ayuda. Más temprano, el lunes, Hamás ejecutó a 4 hombres que, según afirma, habían saqueado algunos de los camiones de ayuda que habían comenzado a ingresar a Gaza. Israel ha acusado a Hamás de robar ayuda y dice que la ayuda debe ser estrictamente controlada para evitar que ayude al grupo terrorista. Sí, la hipocresía de las comunicaciones o los comunicados de Hamás es terrible, y también de los medios de comunicación que se hacen eco de esto, ¿no? Porque Hamás califica a lo que estos hombres hacían, que fueron a recoger el material que entraba en la Franja de Gaza para los palestinos, para los gazatíes, y entonces Hamás dice que ellos eran saqueadores, cuando en realidad ellos estaban ahí justamente para recoger esa ayuda que no les llega, porque los que saquean son la gente de Hamás. Y los que después dan con cuentagotas esa ayuda a la población es también Hamás, en función de que en las familias aporten familiares, personas jóvenes, para suplir a los combatientes que han fallecido, y solamente en ese caso pues reciben ayuda. Y los que no, como en este caso, estas 4 personas que fueron a recoger la ayuda humanitaria para sus familias sin contar con Hamás, pues son acusados de saqueos. Bueno, el tema de la credibilidad es una de las guerras más importantes que se está librando, porque vemos que esta organización está siendo bombardeada informativamente hablando por todos los organismos que hasta ahora se han encargado de prolongar el sufrimiento del pueblo palestino en Gaza. Así lo estoy diciendo. Estoy hablando de la UNRWA, de los planes de ayuda en alimentos, etcétera, que lo que hacían era reforzar el papel de Hamás como único interlocutor de esa población, un grupo terrorista que se hizo por el poder, con el poder, y que tiene maniatada al resto de la población, que los utiliza de escudos humanos para lanzar ataques, y cuando no, pues le roba la ayuda humanitaria y se la administra con cuentagotas a en cuestiones que tienen que ver con su fidelidad a ese propio grupo terrorista. Así que esperemos que los medios internacionales empiecen a darse cuenta de la disonancia y de los cambios que van a empezar a suceder con el abastecimiento a los palestinos que no colaboren con Hamás y que se acerquen por su propia iniciativa a estos puntos de distribución, que, como dicen, hay 3 en el sur y 1 en el centro. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente Israel no puede asegurar que los camiones que han entrado en la Franja de Gaza lleguen con toda su mercancía a los puntos más al norte.
Así que una vez que las distintas zonas de la Franja de Gaza sean liberadas de la amenaza directa de los dirigentes de Hamás, pues habrá más entrada de ayuda humanitaria y esta llegará a más gente. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump tuvieron una acalorada llamada telefónica la semana pasada sobre cómo enfrentar a Irán, informó el lunes la televisión israelí, contradiciendo afirmaciones anteriores de que los dos habían llegado a una postura unificada para evitar que Teherán adquiera un arma nuclear. Según las noticias del Canal 12, la conversación estuvo marcada por fuertes desacuerdos y Trump, según se informa, le dijo a Netanyahu: «Quiero una solución diplomática con los iraníes. Creo en mi capacidad para llegar a un buen acuerdo». También habría enfatizado su interés en un acuerdo que beneficie a ambas partes. El tono de la conversación reportada pareció contradecir afirmaciones anteriores que sugerían que los dos líderes habían concluido su llamada con entendimiento mutuo. En respuesta, la oficina del primer ministro negó a la cadena que Netanyahu haya tenido una conversación tensa con Trump. Tras la llamada telefónica del jueves, la oficina de Netanyahu emitió un comunicado que decía que él y Trump coincidieron en la necesidad de garantizar que Irán no obtenga armas nucleares. Mientras tanto, Trump ha estado promocionando un progreso real en las negociaciones nucleares en curso entre Estados Unidos e Irán y el domingo predijo que podría haber buenas noticias. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Teherán declaró el lunes que aún no se ha fijado una fecha para la próxima ronda de conversaciones y prometió que la República Islámica no considerará suspender temporalmente el enriquecimiento de uranio como exige Estados Unidos. Bueno, a estas alturas de la historia, pues ya no es ningún secreto de que esa sintonía tan especial que parecía tener Netanyahu con Trump, esa magia se ha diluido de alguna manera, y si bien no han llegado a un enfrentamiento, también tomemos en cuenta que Israel depende de Estados Unidos en muchos aspectos especialmente delicados como es la seguridad del país, a pesar de ello, digo, la conversación que están teniendo o el diálogo que está manteniéndose sobre el tratado con Irán, la verdad está siendo bastante complicado, porque si bien Israel en este sentido, a diferencia de en otros temas, se presenta bastante unido, apoyando la tesis de Netanyahu de no se puede permitir que Irán desarrolle bombas atómicas, que seguramente no dudaría en usar contra Israel, pues Estados Unidos, por lo menos su presidente, no lo tiene tan claro y le parece, por sus movimientos últimos, que hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo con Irán que le permita seguir desarrollando algún aspecto tecnológico que podría derivarse en el desarrollo de armamento nuclear. Así que, bueno, este es un tema que está enfrentando a Netanyahu con Trump. No es el único, porque ya vemos que también las mediaciones para la paz con los miembros de Hamás en la Franja de Gaza tampoco van a un ritmo en el cual Trump se esté implicando de lleno. Bueno, se ve que en las últimas semanas Trump tiene dificultades para cumplir sus promesas más grandes, como traer la paz en Ucrania y en Israel, etcétera, etcétera. Así que bueno, esta noticia no nos sorprende para nada que en estas conversaciones pues surja algún roce y puede que esto incluso pueda ir a más. Decenas de miles de religiosos sionistas se congregaron el lunes en las callejuelas de la ciudad vieja de Jerusalén cantando estribillos antiárabes mientras desfilaban hacia el muro occidental para celebrar el Día de Jerusalén. Se podía escuchar a muchos celebrantes coreando «Muerte a los árabes» y cantando «Que tu pueblo arda» mientras se divertían en Jerusalén para conmemorar la reunificación de la ciudad
tras la victoria de Israel en la Guerra de los 6 Días de 1967. Antes de que comenzara la marcha de la bandera anual por la tarde, muchos jóvenes manifestantes ya habían comenzado a recorrer la Ciudad Vieja enfrentándose a comerciantes y oficiales de policía palestinos. Fue la segunda vez que la Marcha de las Banderas por la Ciudad Vieja, un evento polémico en sí mismo, tuvo lugar en medio de la guerra en Gaza desde que comenzó el conflicto allí con el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023. Se sabe que jóvenes judíos extremistas que asisten a la Marcha de las Banderas acosan y golpean a los palestinos durante la procesión, especialmente cuando ingresa a la Ciudad Vieja a través de la puerta de Damasco del barrio musulmán. El jefe de la policía de Israel declaró por la noche que las fuerzas del orden no realizaron arrestos, pero sí detuvieron a varias personas sin especificar cuántas. El año pasado la policía realizó 18 arrestos. Los palestinos que abrieron sus tiendas el lunes las cerraron a primera hora de la tarde, la mayoría alrededor de las 2, en previsión del desfile nacionalista. Ese mismo día, el diputado del partido ultraderechista, Ben Gvir, visitó el Monte del Templo y declaró que la oración judía, incluida la postración completa, estaba permitida en el lugar sagrado, una medida que trastocaría el delicado statu quo. Sin embargo, la oficina del primer ministro afirmó que no se habían modificado las normas vigentes. Cuando la Marcha de las Banderas llegó a su fin en el muro occidental, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich pidió el asentamiento judío en la Franja de Gaza ante la gran multitud. Esta es una manifestación que decididamente se hace en apoyo de la extrema derecha más extrema, diría, valga la redundancia. No solamente son gente que vocifera, sino que ataca a los que les hacen frente, que sean árabes de la Ciudad Vieja de Jerusalén, del barrio musulmán, etcétera, etcétera. Van no solamente regodeándose por allí, sino insultándoles, incitando a la violencia. Y no olvidemos también que algo que es tremendamente llamativo, porque esta violencia que se ejerce, luego en la práctica resulta que muchos de estos ultraderechistas ni siquiera tienen el coraje de asistir al servicio militar. Es decir, que se amparan en la ley de la protección de los estudiantes religiosos para no ir al ejército, para no hacer el servicio militar, y por otra parte exigen o presionan a la población para que hagan violaciones de los derechos humanos y se apropien no solamente de territorios como podría ser ahora la Franja de Gaza para que vuelvan allí los asentamientos, sino que también inciden en la idea de que los árabes deben irse de Israel, incluso no solamente los que están en los territorios en disputa de Gaza y Cisjordania, sino también tienen la misma actitud hacia los árabes israelíes en muchos casos. Esta es una situación que se repite cada año, pero que es especialmente dolorosa en este último año y medio que se desarrolla en tiempos de guerra, en los cuales vemos cómo los fanatismos más extremos son los que están ganando la calle. Y la verdad es que el problema, si se puede llamar así, es que Israel, a pesar de lo que algunos opinen, es una democracia y permite que este tipo de manifestaciones tengan lugar de la misma manera que conocemos manifestaciones similares, por ejemplo, en Irlanda del Norte o incluso en Estados Unidos con marchas neonazis que están permitidas por ley a pesar de que desfilan a veces por barrios judíos. Alemania ha dejado clara su posición respecto a un hipotético embargo de armas a Israel
como medida de presión para detener la ofensiva militar sobre Gaza, tal y como ha defendido el ministro de Exteriores español José Manuel Álvarez. Su homólogo alemán, Johann Wadephul, ha subrayado este lunes su compromiso por la paz en Gaza, pero ha recalcado que siempre estará del lado de Israel para defender su derecho a existir y eso implica suministrar armamento, ha asegurado en una rueda de prensa conjunta en el Palacio de Viana tras una reunión bilateral. Alemania, como país que ve como parte de su razón de ser la existencia de Israel, siempre estará de su lado para defender ese derecho y eso implica suministrar armamento. Sus declaraciones responden a la propuesta de Álvarez de impulsar un embargo de armas a Israel, tal y como compartió a sus homólogos de más de una veintena de países este domingo en la cumbre del Grupo de Madrid, que ha reunido a representantes de 20 países europeos y árabes a favor de la resolución del conflicto en Oriente Próximo y la solución de los dos estados. Una propuesta que, según ha matizado en una entrevista este lunes en Radio Nacional de España, afectaría solo a la venta de armas. Oriente Medio, lo último que necesita son armas para Israel, ha reiterado. Sobre el debate en la Unión Europea sobre la suspensión del acuerdo de asociación con Israel por su ofensiva en Gaza, el ministro de Exteriores alemán ha asegurado tras su reunión con Álvarez que Alemania es partidaria de mantenerlo. Con todas las críticas a Israel en su política, estamos a favor de este acuerdo de asociación y queremos mantenerlo, ha argumentado, si bien ha aclarado que eso no quiere decir que vayan a participar en el debate o que no puedan plantear alguna crítica vehemente a Israel. Álvarez había reclamado este domingo en la cumbre la suspensión inmediata de un acuerdo que, recordó, se fundamenta en el respeto a los derechos humanos. La propuesta de revisar el acuerdo prosperó la semana pasada con el apoyo de 17 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, Francia, Países Bajos, Bélgica, Portugal o Polonia. En contra de la revisión se mostraron Alemania, Italia, Chequia o Hungría, entre otros. Bueno, la verdad es que a veces uno leyendo las noticias siente vergüenza ajena. Ya lo habíamos comentado ayer. La posición de España en esta cumbre es realmente, en mi opinión, penosa, porque siempre está hablando, y aquí se repiten en esta noticia, en el embargo de la venta de armas a Israel, como si España, como si los países árabes que participaron, etcétera, le vendiesen armas a Israel. Pero tanto España como otros países sí que van a pedir seguir comprándole armas a Israel, porque eso sí que refuerza su propia seguridad. La seguridad de muchos países de Europa depende del desarrollo de armas en Israel. Pero a Israel nada, ni agua. Ahora que Israel nos venda el agua para que nosotros podamos beber y el aire para que nosotros podamos respirar, pues sí, por supuesto, valdría, por supuesto que esa es la posición, pero es una posición totalmente hipócrita a mi forma de ver. Y también el pedir la suspensión inmediata del acuerdo por el cual Israel tiene esta asociación especial con la Unión Europea es parte del mismo berrinche, creo yo, que hemos visto estos días pasados con el tema de Eurovisión. España no soporta, no ya que Israel salga segundo cuando España está prácticamente en el tren de cola de Eurovisión, sino que los ciudadanos españoles en el voto popular hayan votado a favor de Israel de forma contundente. Y ya buscan explicaciones, no, esto tiene que ser hackers israelíes, no, es que el capital judío les ha incitado, no, porque esto y por lo otro. Nunca puede ser porque la gente de España no siga los preceptos antisemitas que están empapando a este gobierno que es de un tinte que hasta hace pocos años no tenía nada que ver con el antisemitismo, pero que hoy en día, por circunstancias, pues se está acercando mucho a las posturas de la izquierda más extrema y tratando de llevar una voz cantante
anti-israelí muy contundente. Lo hemos visto cuando el presidente español, como parte de su turno de presidencia de la Unión Europea, estuvo en Israel después de reunirse con Netanyahu, y justo en la entrega de los primeros rehenes que salían en libertad, pues hizo esta declaración, aprovechando que estaba la prensa ahí, junto con Irlanda, de que iban a reconocer al Estado palestino, como si eso fuera a solucionar algo de este problema. El problema no está en el reconocimiento de un Estado palestino. El problema de Israel y de todo el mundo, porque esto no es un problema exclusivo de Israel, es que el islamismo radical se ha hecho con la calle y con la voluntad de los palestinos en este caso, y también lo está haciendo con la voluntad de otros pueblos árabes que cada vez más se sienten desprotegidos y alejados del camino hacia la democracia tal como se entiende en Occidente. Pero bueno, parece como que aquí esta noticia ha sonado como una especie de bofetada en la cara de los representantes y organizadores de esta reunión, al decir que Alemania puede tener críticas hacia lo que Israel está haciendo en tiempos de guerra como estos, pero que de ninguna manera van a dejar de suministrar armamento, porque esto es algo vital para Israel. Y en el caso de Alemania sí que suministra armamento a Israel, que no es el caso de España. O sea que sí podría ser un ejercicio de presión sobre el gobierno israelí, pero Alemania sabe que tiene un compromiso ineludible con su propia historia y con la del Estado de Israel. Cerramos con este comentario esta edición de los informativos de Radio Sefarad, donde les esperamos mañana con más noticias.